la presentación, intentaremos ser rápidos y no voy a ir leyendo, ¿no? La idea no es ir leyendo toda la presentación porque la presentación luego la enlazaremos para que la tengáis todos disponibles y bueno, si se va mejorando, ampliando lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco conceptos generales. ¿De qué va la cosa? Will Whistle, un poquito dentro del ámbito de la SEAD, ¿no? Que es la supresión de las defensas aéreas enemigas. Los Will Whistles, pues bueno, es un tipo de misión de combate que se creó a partir de Vietnam, más o menos, cuando empezó a haber SAMs y empezaron a ver que era un problema y tenían que buscar una forma de lidiar con eso, ¿no? Entonces, pues algunos escuadrones empezaron a especializarse en levantar a los SAMs para que otros los atacasen. Primero tienes que saber dónde están, ¿no? Entonces, ese tipo de vuelos se dedicaban a eso, se dedicaban a volar por encima, a provocarlos, a hacer que encendieran radares, a hacer que lanzaran, a esquivar esos misiles y ellos mismos o los compañeros a atacarlos. Entonces un tipo de misión muy divertida, en veces en la vida real, los cojones, Maripili, evidentemente, es muy divertida, tiene una forma de volar muy cachonda y tiene unos conceptos propios muy interesantes. Entonces, lo que hemos aprovechado para hacer es una doctrina un poco específica para la supresión, ¿vale? En la parte nuestra, porque en DCS los SAMs de por sí funcionan de una forma bastante estúpida. Es decir, se mantienen encendidos los radares prácticamente todo el tiempo, salvo que estén con algún problema, estén dañados o en alguna unidad que les falte, cualquier historia, están encendidos. De forma que la mayor parte de ellos, con un avión moderno, si tienes Harms con un 18 con un 16 o incluso con un sidearm en un Harrier o con son muy fáciles de eliminar. Es decir, tú coges un SA2 en el RWR, llevas Harms, lo pones en Target of Opportunity o en un 18, lo pones de cualquier manera, se lo disparas desde 40 millas y el SA2 se queda viendo cómo le cae el misil encima y se lo come el radar, ¿no? Entonces ya está, pues se acabó la amenaza. Entonces es un comportamiento realmente estúpido. No es nada inteligente, no es nada desafiante, salvo cuando hay unas concentraciones grandes y unos se cubren a otros, no puedes entrar a lanzar porque te dispara otro que está más cerca. Entonces, a base de llenarlo todo de SAMs, se complica un poco, ¿no? Hay algunos, como sabéis, como son los Toro, como son el propio SA-10 o algunos otros que defienden cuando les lanzas, ¿vale? Pero muchos no. Un SA-3 no, un SA-6 no, un SA-2 no, un SA-11 no. Si no estoy equivocado, creo que no. No defienden. Entonces tú le tiras un harm bloqueado a ellos y ya está. Y sí, se lo va a cargar y punto. Entonces es bastante estúpido. Entonces hay un script muy interesante que está metido para el ejercicio de la red flag y que estaría guay si se le puede dar desarrollo en el escuadrón, porque yo creo que mola mucho. Hay que ver cómo funciona bien, que lo controle y lo pueda hacer. Que consiste en intentar hacer. Bájame porfa, Asger, a donde pone la parte del IHALS. Salta de la parte de las amenazas que luego la coge Frank y entramos ahí y vamos. Ahí estamos. Entonces va a simular esto, ¿vale? Que es un Integrated Air Defense System, ¿vale? Un IHATS. Es una red de defensa integrada en la cual los sistemas SAMS no operan de forma individual, sino que están integrados en una red de defensa, como su nombre indica, de forma que un early warning, aviones, otros sistemas SAMS, inteligencia, cualquier cosa que pueda recibir señales o que pueda aportar, se suma a la red y opera de forma conjunta, de forma que un SAM no está encendido esperando a que le caiga un misilazo o lo triangulen y luego le haga un ataque de otro tipo. O sea, un SAM está apagado hasta que te va a derribar, ¿vale? O sea, te está traqueando a través de otros sensores que comparten información con él, como pueden ser eso, otros SAMs más lejanos o early warning radars, otro tipo de sistemas. Y cuando estás ya a tiro, te enciende para traquearte directamente y dispararte, ¿vale? Incluso se puede encender para dispararte cuando estás ya sobrepasándolo, de forma que se enciende por tu espalda. Son comportamientos que simulan eh, esta red integrada de defensa, ¿no? Entonces es un comportamiento mucho más interesante, mucho más desafiante, mucho más complicado de lidiar, porque incluso funciona de una forma muy realista el script, porque cuando detecta un harm en el aire que vuela hacia él, ¿vale? Que eso es algo que se puede hacer en la vida real, se apagan. O sea, no se apagan siempre, pero tienen un porcentaje de que se apaguen en determinado tiempo. Entonces, si tú tiras un harm porque dices, uy, un SA6
target of opportunity, bloco un harm y se lo lance a 30 millas, a 50 millas, a lo que sea, porque tienes rango de sobra. En cuanto se detecta ese harm, él se apaga. Entonces, como se apaga, el harm llega hacia allí, pero no encuentra nada y cae al suelo. Entonces, no lo has podido eliminar. ¿Vale? Entonces, hay que tomar otras tácticas diferentes a las habituales para poder lidiar con ese tipo de sistemas. De hecho, es un comportamiento muy realista. No sé si os acordáis, por ejemplo, de cuando los serbios derribaron el 117 en la guerra de los Balcanes. Es una cosa parecida, ¿no? Es decir, con un SA-3, que es una cosa bastante antigua, se bajaron un F-117. ¿Por qué? Porque tenían inteligencia de las rutas de los aviones, de las horas a las que pasaban, del punto al que iba a bombardear. em, em, Sabían dónde buscarlos, mantenían sus radars apagados hasta el momento en el que los estaban escuchando venir por encima de las colinas, y en el momento adecuado encienden, disparan y se apagan y se mueven. Y eso es un poco lo que simula el Script. Entonces, para pelear con eso, hemos desarrollado pues unos timings en los cuales efectuaremos la supresión, que consiste en mantener el radar del SAM inhabilitado, ¿vale? Mientras otros paquetes puedan hacer strike, o otros pueden hacer la destrucción de ese sitio y demás. Y es un poquito en lo que consiste todo ese tema. Entonces, dentro de todo esto, vamos a hablar primero, Fran va a contar un poquito los tipos de radares a los que nos vamos a enfrentar, y luego yo explicaré un poquito lo que hemos desarrollado en la parte de SEAD preventiva y Asger en la de SEAD reactiva. Y vamos allá, con Fran, si te parece bien. Venga, muy bien. Vale, si deja, no, Asger, deja la que va justo antes a la izquierda. Ahí, déjala por contaros la anécdota simplemente. Bueno, el mayor Mehmet Tulia era un señor que estaba en la guerra del Golfo con su F-16 y pues se metió donde no debía y le lanzaron hasta 6 misiles a la vez. Esquivó los 6. Y bueno, os lo cuento como anécdota porque tenéis en YouTube está tanto el vídeo del HUD, del F-16, él haciendo las maniobras, e incluso los de Eagle Dynamics hicieron una recreación en DCS que, que tienen en su canal subido de YouTube. Vale, sé que está estructurado de todas maneras, te lo digo sobre todo por ti, Asger, pero vamos a empezar con el SA-9, vamos a seguir con el SA-8 y vamos a seguir con el SA-6, porque el SA-6 es el más importante, el más capaz y creo que es el que más deberíais saber cómo funciona. Bien, esto es un SA-9 Gaskin. Gaskin es el nombre soviético. Pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Bien, aquí vais a ver a lo mejor cierta incongruencia con algunas cifras y demás. Es importante que esto lo tengáis en cuenta para cuando veáis ahora la presentación y luego os la repaséis los que queráis. Las cifras de la tabla de la izquierda son las cifras de cómo funciona este sistema en DCS. Y las cifras que hay a la derecha, que puede haber a la derecha, son las cifras reales. Lo más normal es que coincidan, o prácticamente en su mayoría, pero tener en cuenta eso, que para volar en DCS tenéis que tener en cuenta la tabla de la izquierda. Así ya para explicar en términos generales, pertrechos son la cantidad de misiles que puede almacenar a la vez y que tiene listos para disparar. Tiempos de rearme. Un segundo para nuevo misil, la primera cifra, la más pequeña, quiere decir lo que tarda en volver a soltar otro misil después de haber disparado el primero. 300 segundos para recargar cada bahía, o sea que 1200 tiempo total de rearme. Si agota las 4 bahías, pues son 300 por 4, 1200 segundos. Tiempo de adquisición 2 segundos, que en este caso es el tiempo del misil. Límite de adquisición, más allá de 5,4 millas no te puede bloquear en modo IR, porque este no tiene otro. Los límites de apuntado. Bueno, lo de 360 grados horizontal quiere decir eso, que si tenemos un sistema de coordenadas donde el eje X es el horizontal y el Y es el vertical, pues eso, te puede escanear por todas partes en grados horizontales, pero en la vertical esto va de 0 a más o menos 70. Esto quiere decir que si tú estás justo encima, o sea, en lo que sería un arco seno de 1 del sistema, no te va a dar. O sea, bueno, no te va a apuntar. Si te ha disparado antes el misil sí te puede dar, pero no te va a poder apuntar.
Y la cobertura pues es prácticamente lo mismo, lo de -3 es porque puede apuntar un poquito, digamos, para el subsuelo, aunque sea un poco irreal. Bueno, si no entendéis algo o necesitáis que os explique algo más en profundidad, pararme en cualquier momento. No pasa nada. Listo en 5 segundos. Eso quiere decir cuando se activa el tiempo de la misión en DCS. Cuando tú quitas la pausa, la mítica pausa que todos entramos en multiplayer, pues cuando la quita en 5 segundos está ya listo para matar. El radio de muerte es, digamos, a la distancia a la que el misil puede explotarte y matarte según el avión que lleves. Y bueno, ahí tenéis los límites del misil que creo que no necesitan mucha más explicación. Bien, ahora sí ya pasamos concretamente al SA-9. No, perdón, sí, porque este está un poco en... No, el SA-9, Asger, por favor. Eso es. No, seguimos con características. Vale, bien. El SA-9, lo que tenéis que saber, es un sistema que funciona igual que, bueno, de hecho lleva misiles Fox 2. Es un blocaje infrarrojo. Súper importante, el SA-9 se puede mover en DCS también por cualquier parte. El SA-9 puede ir moviéndose y si te pilla a ti en el camino, te casca tranquilamente, te bloca y te puede reventar sin ningún tipo de problema. Al ser un blocaje IR, lo que tenéis que saber es que no os va a salir en el RWR y que en el momento en el que veáis una pluma y la vais a ver encima, porque más allá de 5 millas no os lo puede tirar, tenéis que tirar bengalas como un putísimo esquizofrénico. Así es como se esquiva un SA-9 y bueno, y sobre todo el SA-9 se tiene que hacer con prevención, porque como te lo encuentres de frente, lo más normal es que te sorprenda y te destruya. El SA-9, bueno, ahora sí pasa a la derecha, porfa. Aquí esto, como es un sistema que es solo una unidad, puede ir completamente solo, es totalmente independiente. Aquí os he puesto que, bueno, suele formar parte de lo que eran las tropas del regimiento naval soviético. Ahí lo tenéis, abajo a la izquierda, el Air Defense Battery. Bien, pasa Profa al SA-8. Bien, bueno, sí, deja un momentín la foto. Aquí, como podéis ver, el SA-8, aparte de llevar sus lanzadores, lleva un radar bastante importante. Pasa ya porfa a la derecha. Este radar se conoce como TELAR, que tenéis ahí que es el transporte erector y lanzador. Y es muy parecido a un tipo... cuando activas el modo este de blocaje rápido, cuando vas, por ejemplo, con el 14, 18, activas los modos estos de blocaje en el HUD cuando estás en una dogfight para tirar un Fox 1. ¿Esto qué significa? Pues que se esquiva con chaff. Lo bueno de que el radar no es altamente capaz, tenéis las cifras ahí, si tenéis alguna duda. Bueno, ahora os la explico, perdón, porque aquí hay cosas que no estaban en el SA-9. Se esquiva con Fox 1 y este sí sale en el RWR. Sí lo vais a identificar porque, como os digo, tiene que estar... es un sistema que te tiene que traquear para darte, no es dispara y olvida, te tiene que traquear en todo momento. Con lo cual, veis ahí la cobertura de radar, que era como los límites del blocaje de antes. Si rompéis esa cobertura, si rompéis los límites de adquisición, lo esquiváis, incluso sin tirar chaff ni flare. Bien, este es un poquito más jodido porque tiene 6 pertrechos en vez de 4 y pues puede disparar más de un misil al mismo objetivo. Es la debilidad que tiene el SA-8, que solo puede bloquear un objetivo al revés, porque el radar no es más capaz. Pero claro, tener cuidado porque a lo mejor pensáis, dices, hostia, ya he esquivado un misil, tal, porque lo vais a estrellarse contra el suelo, lo que sea, o irse la chaff. No os confiéis porque a 4 segundos de distancia, bueno, de distancia y de tiempo más bien, puede venir otro. Así que acometer a un SA-6 una unidad solitaria es
es jodido. Lo que sí podéis hacer es acometer 2, que uno distraiga todos los misiles y el otro ya va por él. Perdón, un SA-8, que he dicho un SA-6 antes. Bien, las cifras que no he explicado antes, porque no estaban. Tiempo de adquisición, pues eso es lo que tarda el sistema en bloquearte. El sistema te escanea al toque, como veis ahí tarda un segundo, porque en DCS no se puede tardar menos. Y a los 18 te tiene ya bloqueado, sí o sí. Lo mismo con el límite, más allá de 13 millas, más allá de 14, no te va a bloquear. CP es un modo de blocaje preventivo en el que el radar cree, y esto sí que estoy hablando un poco más de memoria, he ver de ello, pero es un modo de blocaje más bien preventivo. Ahí no podría tirarte el misil, según tengo entendido. Eso no lo sé, pero bueno, lo importante es el telar. El telar es el sistema que define este tipo de antiaérea. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vale. El notch, menor de 19 nudos y 29 nudos, que es la velocidad de aproximación o alejamiento en la cual te pierde por notching. Sí, efectivamente. Si tú vas a menos de... También entiendo que esto es velocidad relativa, pero si vas a menos de 19, 29, no te va a coger. Pero bueno, claro, al final... Esto, a ver, para los helicópteros viene bien, pero para los aviones esa velocidad es un poco irrelevante. No, bueno, yo entiendo que es un poco la velocidad relativa en el sentido de que si tú vuelas oblicuo y ni te acercas ni te alejas, pues ya estás en el notch, de eso se trata, ¿no? Sí, eso sí. Es velocidad de acercamiento, de alejamiento, de eso se trata, luego lo hablamos. Ok. Vale, y nada, bueno, si nadie tiene más preguntas, pues pasamos ya al SA-6. Bueno, perdón, sí, aquí podéis ver aunque el SA-8 sí que es un sistema completamente autónomo, porque lleva su radar, como habéis podido ver en la foto, lo normal es que forme parte de un regimiento batallón, y esto suele ser lo que le viene acompañando. Aún así, en DCS creo que las plantillas por defecto no vienen. Y nada, pasamos ya al SA-6, Asger, por favor. Vale, muy bien. Aquí en la foto se puede apreciar, aunque no tanto, el SA-6 es un sistema autónomo cuando ya va en su propio regimiento, porque todas las unidades son móviles, con lo cual no necesita más allá de si tiene el radar activo, ya está, pero el radar va aparte del lanzador. Pasa ya a la derecha, porfa. Bien, el lanzador es lo que habéis visto en grande y como veíais los que estaban más cargados tienen 3 pertrechos y tarda 5 segundos en lanzar otro nuevo misil. Aparte de hacer como el SA-8, que puede tirar 2 misiles en STR, los modos son SR Search Radar, que el Search Radar es simplemente, pasaba como con el CP del SA-8, solo te traquea, solo te devuelve, o sea, solo te localiza, y el STR te traquea. Para tirarte un misil, el SA-6 necesita estar traqueándote. Por eso las cifras de STR están antes que las de SR. Y este sistema puede guiar 2 misiles hacia un único objetivo, o incluso los 3, pero también puede guiar los 3 misiles a 3 objetivos distintos, precisamente por tener 2 tipos de radares, el de traqueo y el de localización, por así decirlo. Esto es importante en el script que vamos a tener. Se supone que cada vez que haya un harm en el aire, se va a apagar el SA-6. O tiene una posibilidad de apagarse. Exactamente, tiene una posibilidad de apagarse. Pero puede ser que no se apague o que le tire uno de sus misiles, se lo tire al harm, como muchas veces hacen, y si hubiese otro F-16 acometiendo, porque en teoría está suprimido, le puede tirar otro al F-16. De hecho, pasó una cosa más o menos del estilo ayer, cuando estuvimos practicando. Yo creo, Frank, que dentro del ámbito de DCS, no tengo ni idea del
sistema real, pero dentro del ámbito de CS creo que este no es de los que se defienden por sí mismo. Eso ¿Vale? ya puede ser, Yo pero... casi te garantizo que este no es de los que se defienden lanzándole al misil entrante. Sí que con el script que estamos usando en la red flag, sí que se apaga. Tiene un porcentaje grande de posibilidades de de apagar. apagarse cuando le vuela un harm hacia él, de forma que el harm se malogra. Pero no se defiende lanzando contra él. Este no se defiende. Bueno, en cualquier caso, aunque entréis dos como para despistar, os puede tirar un misil a cada uno. DCS no lo hemos comprobado, pero bueno, realmente puede hacerlo así. Bien, esto sí que es completamente claro. En modo SR lo podéis incluso notar en el RWR porque os va a dar receptor de señal. Pero en SR no te va a tirar misil. Necesita traquearte sí o sí. Es del tipo Fox 1. Se esquiva con chaff. Y bueno, tenéis otra vez las cifras ahí de cómo funciona el DCS. Más a la derecha tenéis, cifras, entre otras cosas, del sistema real. Y por mi parte, la presentación está aquí. Tenéis aquí esto, cómo está integrado. Esto sí está prácticamente, por lo menos, los dos que van a la derecha, o sea, Missile Technical Battery y Missile Fire Battery. Y esto es lo que forma parte de un lo que formaba parte de un regimiento de esas 6 de la URSS. Bien, Vale, pues si no tenéis ninguna duda, pues pasa al siguiente. muchas gracias, Fran. Pues ahora me gustaría, si vas despacio, Asger, comentar así un poco por encima. No voy a leer lo que está escrito, pero comentar un poquito por encima usando de guión las diapas. Un poquito, pues eso, de qué va toda esta historia, ¿no? La diferencia entre misiones SEAD y DEAD. La SEAD está enfocada en la supresión, ¿vale? Y la DEAD en la destrucción. ¿Cuál es la diferencia? Pues la supresión significa que tú pues, puedes precisamente obligarle a apagarse porque le estás lanzando un harm y ya lo estás suprimiendo, ¿vale? Lo puedes mantener suprimido durante un tiempo concreto, ¿vale? Para que, por ejemplo, los strikers hagan un ataque y luego te vas y lo dejas como estabas. O puedes simplemente eliminar el radar que será repuesto a cabo de un tiempo y no has destruido el sitio, pero sí que lo has suprimido durante un tiempo determinado, ¿vale? Eso es un poco la SEAD. Y la DEAD, pues es la destrucción completa del tinglao, ¿vale? Es cargarte el radar, los lanzadores, los camiones y a la madre que lo parió que pasaba por ahí también. Entonces, es un poco la diferencia entre un tipo de misión y otro. Y luego, la diferencia entre preplan y reactiva, pues es un poco los dos tipos de SEAD que vamos a hacer dentro del ámbito del ejercicio Red Flag. Una división, una sección, división en este caso de 4, se va a ocupar de una SEAD preplan, ¿vale? Porque sabemos que en el área del ejercicio vamos a tener amenaza de SEA 6. Y entonces, pues bueno, el ala whistle nos vamos a dedicar a suprimirlo y mantenerlo suprimido y si podemos destruirlo después, a posteriori, para que los strikers y la capo hagan su tarea durante un tiempo concreto dentro de la organización y del timing de toda la misión, ¿vale? Y la parte reactiva, que la estaba llevando Asger, que no sé si haremos algún tipo de... Asger, no sé si habréis visto algún tipo de cambio de organización, pero en principio la parte reactiva pues iba a ocupar de las amenazas que puedan surgir imprevistas. Es posible que no, lo más posible es que no haya, porque hemos tenido que organizar el grupo y... Todo depende de la disponibilidad de la Sí. gente y demás. Pero originalmente esa era la idea, una SEAD preplanificada, porque sabemos por inteligencia, porque es un ejercicio, por lo que queráis, que hay un SA6, entonces vamos a hacer una labor de supresión, contando con que es un radar inteligente, tipo el de Serbia, y no estúpido, tipo de CS. Entonces, cuando tenga, no va a estar encendido para que le tires un harm desde 50 millas, sino que vas a tener que hacer una serie de cosas para poder hacer la supresión que vamos a ver a continuación. Entonces, un par de conceptos así a brochazo gordo. ¿Qué es la MEZ? El Missile Engagement Zone, pues es la zona en la que el misil tiene el rango efectivo para tirarte al suelo. ¿Vale? Entonces, los misiles, como casi todos, tienen un propelente, tienen un combustible y cuando lo queman se acabó. ¿Vale? Entonces, igual que los AIM 120, los Fox 2, los AIM 7 y todos, exactamente igual. Salvo algunas cosas diferentes, que son misiles de crucero, que no es el caso. Los que funcionan como un motor de cohete funcionan así, es decir, como sabéis, es igual cuando lanzas un Fox 3 a un tío que viene de frente. Tu misil quema el combustible, acelera mucho y luego tiene que usar su energía cinética para llegar al objetivo. Entonces,
la MEZ pues es la zona dentro de la cual el misil tiene rango efectivo, ¿vale? Otro concepto, pues Ground Clutter, pues evidentemente se trata de usar obstáculos naturales para ocultarte del radar enemigo, ¿vale? No será algo que precisamente se vaya a usar como concepto seguramente en la red flag, aunque algunas colinitas hay, pero es una técnica muy efectiva para aproximarte. Por ejemplo, si tú ya tienes la posición de un radar y quieres hacer una aproximación y un pop-up detrás de una colina, detrás de una ciudad, salir, hacer un pop-up y lanzar, pues bueno, te ocultas, usas el terreno a tu favor para ocultarte de las emisiones de radar que tienen que rebotar en tu avión y volar. Otro concepto que se usa mucho en helicópteros, pero también en aviones, ¿vale? Para entrarle a los SAMs, es el nap of the earth, que es volar muy bajo. No es bajo, no es a 200 pies, es a 30. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los SAMs en DCS, ¿vale? En DCS, no son capaces de ver más abajo de donde están ellos. E incluso tienen algún gradito positivo. Es decir, si tú entras muy bajo, muy bajo, repito, hablo de DCS, ¿vale? No estoy hablando de la vida real. En la vida real no tengo ni idea. Pero si entras muy bajo, y estoy hablando eso, a nivel arbusto, ¿vale? A nivel volar por debajo de las líneas de alta tensión, a la altura de las farolas, a ese nivel, y volar a 500 nudos es muy excitante, muy interesante, muy demandante, pero es muy efectivo. Si entras muy bajo y haces uso de eso y del Ground Clutter, te puedes acercar a rango de tiro de lo que quieras, siempre que tengas obstáculos para aprovechar, ¿no? Entonces es un concepto interesante. Luego, notching beaming, pues yo creo que un poco todos lo conocéis, que es el notch y que es el beaming, y es un poco dependiente de cómo funcionan los radares Doppler. Es decir, la mayoría de los radares, o las cosas muy modernas que no están en DCS, funcionan por la velocidad a la que te acercas o a la que te alejas. Si no hay acercamiento o alejamiento, sino que vuelas en paralelo, digamos, aunque estás andando y estás volando, pero no hay cambio en la distancia. Entonces el Doppler, el efecto Doppler, se pierde. El efecto Doppler, ¿sabes? Cuando un tren se acerca o un tren se aleja, por ejemplo, el sonido cambia. Pues eso es el efecto Doppler. Pues en los radares funciona igual. Si el tren ni se aleja ni se acerca, pues el sonido no cambia y no lo detectas. No detectas el movimiento. Pues entonces el notching el notch es un filtro que tienen los radares que si consigues las velocidades a las que hacía referencia Frank, que están allí colocadas, que eran 18, 26 nudos de velocidad relativa de acercamiento o alejamiento, si tú estás a menos de esa velocidad, o casi no te acercas o ni te alejas del radar en un momento dado, mientras vuelas, pues los filtros del radar hacen que desaparezcas de su pantalla, ¿vale? Te pierden. Luego te volverán a encontrar, pues tienen que volver a atracar, tienen que volver a... Consigues zafarte, ¿vale? Todos entendéis un poquito el concepto porque se usa mucho en el aire-aire. Entonces, ¿cómo haces para no acercarte ni alejarte de un radar? No puedes quedarte quieto en el aire. Pues bueno, volando vertical hacia abajo, volando vertical hacia arriba, ni te acercas ni te alejas de él. O si vuelas oblicuo. Si tú estás haciendo un arco de ME con respecto a él y lo tienes a tus 9 y lo tienes a 20 millas y estás haciendo un arco y siempre estás a 20 millas. Entonces, no tienes velocidad de acercamiento ni de alejamiento. Le va a costar mucho traquearte, le va a costar mucho dispararte, ¿vale? Entonces, es un poco el concepto de noche y de beam. Entonces, si podemos pasar, ahí está, perfecto. Por ejemplo, conceptos generales, voy saltando de una cosa a la otra, pero son todo temas relacionados e interesantes. Una maniobra típica para entrarle a un SAM e irte seguro. Pues es un split S, es una maniobra que es muy sencilla, que tú vas volando con cierta altura, si vas cerca del suelo no la puedes hacer, evidentemente, haces un medio tonel, que le pones boca abajo, simplemente en el momento que te ha disparado, que te está traqueando y quieres evadirte, quieres irte, medio tonel, tiras de la palanca para poner el morro contra el suelo, le estás dando la barriga, la panza a él. Ojo, que en ese tipo de maniobras, las antenas de RWR de los aviones no cubren una esfera completa alrededor del avión, sino que cubren determinados ángulos. Entonces, si tú lo estás detectando, te está marcando o que te está bloqueando un spike, lo tienes mood, y incluso te puede estar disparando, y cuando tú le das la panza lo pierdes. O sea, dejas de tener esa señal. Eso no significa que no te esté disparando. El misil sigue de camino, ¿vale? Pero bueno, tú al hacer esa maniobra a medio tonel y morro al suelo y volar vertical hacia el suelo, ganas muchas cosas. Primero te metes en el notch o te acercas mucho a hacerle notching, ¿vale? Con lo cual facilitas que intentar que te pierda. Mientras haces eso, tiras char, obviamente. Al volar hacia abajo, te vas a ir más denso, con lo cual el misil le costará más maniobrar en aire más denso y perderá más rápido energía el misil que te persigue a ti, y tú a la vez, al contrario, ganas potencia en tus motores, ganas velocidad porque la estás cambiando por la altura,
y ganas maniobrabilidad porque estás en un área más denso. Entonces todo va a tu favor. Entonces hacer un split S, darle la panza, volar hacia el suelo y luego salir a frío, generalmente funciona. Claro, si estás metiéndote en un SA-10 a 5 millas, se ríe tu split S y se ríe tu madre. Entonces, lógicamente no puedes hacerlo muy cerca, pero si tú vas volando hacia un SAM y vas volando en caliente y sigues hacia él y entras en la MED y te bloca y sigues volando hacia él y te dispara, si tú en ese momento, sin demorarlo mucho, haces tu split S, te vas a frío por abajo y luego haces unas S en alejamiento. ¿Por qué unas S? Porque eso es otro concepto que es interesante. Es decir, tú quieres drenar, que ahí va un poquito la energía propia y la energía del misil enemigo. El misil, una vez que quema su combustible, solo le queda su velocidad para maniobrar, el misil enemigo, ¿vale? Igual que cuando lanzas tú un Fox 3, que es exactamente igual, o un Fox 2 o un Fox 1. Entonces, cada vez que tú haces un cambio de rumbo y tienes un misil que lo están guiando hacia ti, el misil maniobra para interceptar tu rumbo. Es decir, trata de adelantarse a tu morro, ¿vale? Pero si tú haces cambios de rumbo de cierta amplitud seguidos, le obligas a él a copiarlos e incrementarlos cada vez, con lo cual le drenas la energía muy rápidamente. Y aunque te siga bloqueando el radar y siga marcándote disparo, o misil, el misil se está quedando sin energía, lo has matado. Entonces es una forma pues muy efectiva de lidiar con estas cosas. Y dentro de los Will Whistle, que es muy divertido andar peleándose con ellos en ese sentido, pues bueno, es muy importante la energía propia. Es otra cosa que pone ahí. Es muy importante mantener una energía propia elevada, que eso que es altura y velocidad. Si no tienes ni altura ni velocidad, no tienes nada. Porque por potencia pura no vas a tener reactividad suficiente. Es decir, si tú vas volando a 38.000 pies, a Mach 0,70, que vas a 200 o chinos 80 nudos, y te disparan, pues prácticamente no te da tiempo ni a hacer split S, porque no te da tiempo ni a ganar velocidad para tener maniobrabilidad, ¿vale? Entonces, si tú estás en un entorno en el que sabes que vas a provocar un disparo contra ti, quieres tener siempre energía propia lo más elevada posible. ¿Significa que tengas que volar en prosquemador? Coño, no. Pero volar en una potencia militar, como mínimo, en aire más bien denso que no denso, ¿vale? Porque el aire denso te favorece a ti, drena la energía del misil y te da a ti más maniobrabilidad. Entonces, mantener altura para poder picar y velocidad para poder cambiarla por altura. Mantener energía propia, el concepto lo entendéis. Digamos que te quedas sin opciones si no estás ahí arriba. Claro, si tienes energía no tienes nada que hacer. Y abajo solo te queda enmascararte con el terreno, es lo único que puedes hacer. Exacto. Y además, si tú bajas, tú haces un split S y bajas, lo más normal, si no estás intentando algo muy nazi, es irte a frío cuando te han disparado. Entonces, tú bajas, ganas mucha velocidad, te vas a frío, haces unas S y generalmente ya vas a derrotar al misil. Pero si no, bajas y como has ganado mucha velocidad, vuelas abajo unos segundos y con esa velocidad la aprovechas para volver a subir. Y te puedes a plantar en 25.000 pies en segundos. Es decir, y todos esos cambios de altura de maniobras nos obligan a drenar la velocidad del misil enemigo y es un poco la forma de jugar con ellos, ¿vale? Y luego también tienes que saber que, lógicamente, la mez del misil enemigo, pues no es igual de peligroso en el límite de su rango que en la zona de no escape. Como sabéis, igual que en los Fox 3, cuando lanzas un Fox 3 con un avión moderno, sabéis que tiene un rango máximo en el que casi nunca le vas a dar a nadie, salvo que sea un MiG-21 de la IA, que son estúpidos, ¿vale? Y se lo van a tragar casi siempre, a veces no. Cuando es Jackie Chan no, pero generalmente sí. Pero tienes una zona que se llama de no escape en todos los misiles, que te lo marca el avión de forma muy inteligente, ¿no? Que la calcula por ordenador. Y la zona de no escape significa que cinéticamente no te lo vas a derrotar, porque estás demasiado cerca. Es decir, estás en una distancia en la cual, por más maniobras que hagas, él sigue teniendo combustible para quemar el misil que viene y te va a coger. Entonces, es importante saber que si te metes en la zona de no escape, no puedes hacer el mismo tipo de maniobras o con la misma tranquilidad o tomarte al mismo tiempo que si lo haces en el borde de la zona de alcance del misil, ¿vale? Y qué más hay por ahí. Tenemos un poquito, pues, análisis de tiempos, pues hay que tener en cuenta pues el tiempo de adquisición del SAM, saber exactamente, cuanta más información tengas, mejor podrás hacer tu trabajo, saber cuánto tiempo va a tener combustible para quemar el misil, saber cuánto tiempo de vuelo a la velocidad que vuela tu HARM. Todos estos son conceptos interesantes que merece la pena ver. Aquí, una cosa, Afonso, cuando antes Fran estaba explicando las características de los sistemas, había
una que hablaba sobre el tiempo que necesitaba el sistema para detectar o targetear, ¿no? Entonces, conociendo lo que tienes delante, si es un SA8, un SA6 o un tal, sabes estos tiempos también, ¿no? Y esa información te puede ayudar a saber si estás en una posición para que el lanzamiento de un HARM llegue antes de que el SAM, si te ha disparado, te llegue a ti, o viceversa, ¿no? Al final es información y conocimiento. Totalmente de acuerdo. Cuanto más sepas, más interiorices ese tipo de cosas, pues más fácil podrás y mejorarás las cosas. Porque el vuelo del HARM, que el time of flight del HARM, dependerá también de muchas cosas. Dependerá de la velocidad que lleve tu aparato, de la altitud que estés. Exactamente. O sea, que hay muchas variables. Al final es un misil que tiene que quemar su combustible, no es un motor no es un ramjet, es un motor de cohete. Exactamente igual, depende de la altura a la que lo lances, de si lo oftea o no lo oftea, depende de mil historias. Por eso cuanto más información se tenga, tanto de tu manejo de sistemas propios, como de lo que tarda en adquirirte, lo que tarda, cuántos segundos tiene quemando combustible el misil del SA-6, cuál es su rango de no escape, cuál es su rango máximo, pues toda esa información es súper relevante. Y tu aspecto, porque al final no es lo mismo ir de frente hacia él que ir un Totalmente. poquito en También. ángulo. Totalmente. ¿Qué más tenemos por ahí? Luego, algunos breves, por ejemplo. Cosas que son muy particulares, sin pararme uno por uno. Cosas que son muy particulares que se usan para SEAD, ¿no? Pues en vez de Winchester, pues se anuncia Arizona. ¿Vale? Por ejemplo, el concepto defending o defensive, que son diferentes. Defending, pues significa cuando estás manteniendo un ojo puesto en un SAM que estás detectando, ¿vale? Estás en una actitud de vigilancia hacia él, pero tienes disponibilidad para lo que te requieran en un momento dado. Si estás en defensivo, si estás defensive, no, que te están maniobrando y te están atacando. No estás para atender a nadie en ese momento, ¿vale? Luego tienes ahí, aunque yo lo he puesto por separado, es un error, pues tienes el DIRT y el MAD, por ejemplo, ¿vale? Que el DIRT equivale a un Nails, ¿vale? Y el MAD a un Spike. El DIRT es cuando ves la señal en el DRWR del SAM, de que te ping, te aparece el numerito, y el MAD cuando te está bloqueando. ¿Vale? Son conceptos que se aplican con amenazas desde el suelo, ¿vale? Están separados, Panso, porque los he colocado por orden alfabético, pero ¿vale? yo creo que tú los pondrías juntos, pero yo lo he puesto de otra manera. Y está el Singer abajo del todo. Singer también, sí, exactamente. Exactamente. Modo búsqueda, modo lanzamiento, modo tracking y modo lanzamiento. Conceptos que hay que revisar y que son importantes interiorizar para los que nos metamos y los que les interese meterse en el SEAD, ¿no? Porque son conceptos propios y que es interesante interiorizar. ¿Qué más tenemos por ahí, Asger? Pues eso, más brevities, hay luego ejemplos más abajo que podréis ver. Hemos señalado en rojo estos que son los que quizá, bueno, quizá se puedan utilizar más en esta primera misión o que sean sea más fácil que se utilicen, ¿no? Todos estamos habituados a algunos típicos sobre todo el aire-aire o del rifle o de tal, pero también hay muchos que son muy importantes y son propios del SEAD. Y aquí desarrollamos cada uno exactamente, de los que hemos seleccionado aquí, los desarrollamos aquí con ejemplos también. Correcto. Que tampoco vamos a pararnos a decirlos todos, es información muy interesante que tendréis luego enlazada para que le echéis un vistazo con calma, ¿vale? Y si hay cualquier duda, pues se comenta sin ningún tipo de problema. Sí, una cosa que, como veréis aquí, se repite muchas veces es que cuando haces una directiva, es importante decir, dar el tipo de SAM que es, ¿no? Aquí 8, por ejemplo, y también dar la localización, ¿vale? Bullseye, cuando se tiene bullseye, o el rumbo de tu aparato al SAM, ¿no? Es dar esta información que a veces no se da, ¿no? Como cuando se lanza un Magnum y dice Magnum, pero tienes que decir Magnum a dónde lo estás lanzando, que es un SAM-10, un SA-10, y a dónde lo estás lanzando, ¿no? ¿Dónde está ese SA-10 con respecto a Bullseye, ¿no? El hecho de decir, de dar posición, por ejemplo, si hay una SEA reactiva y vos decís MAD o Singer, si alguien te está bloqueando o un SAM disparó, es conveniente que digas por lo menos el tipo de sistema, desde dónde, algo para indicar cuál de todos los SAM disparó. Imagínate que haya varios, tienes que indicar
cuál disparo o más o menos dónde está, o alguna referencia para que la sed reactiva pueda empezar a trabajar, y a esa llamada que vos haces de que estás en defensivo o que tenés un blocaje, la sed reactiva le conteste, porque tiene la obligación de contestar con un Harming Bound en caso de que ella haya disparado, Un o working, por con un ejemplo. working que va a empezar a trabajar en esa zona a buscar ese SAM. Entonces el motivo de nuevo es la utilidad del mensaje. Working, por ejemplo, es un Brady, perdón, encima que te interrumpa, que es un me estoy ocupando, no me rayes. Exacto. Working no lo usamos, pero va relacionado ahí está lo que dice contratos F2, T2, EA, ¿ok? Eso está en el TTP, ¿vale? Y relacionado con eso, el working ese es el primer paso. Y hay que usarlo, es muy importante, porque notifica eso, que la C es un brevity típico de una C reactiva, ¿vale? Y lo que indica es que va a empezar a trabajar una amenaza en concreto. Y claro, para saber qué es lo que está trabajando, si a alguien le disparó, le tiene que decir quién le disparó, desde dónde, porque si no es inútil la llamada. Es decir, simplemente MAD 8 no le sirve de nada a la reactiva. Siempre hay que pensar en el compañero, darle la máxima información. Y cuando si me disparó un SAM, también darle la máxima información, decir desde dónde o más o menos, para que pueda contestar con un Magnum, con un Slapshot o con lo que sea. Una cosa que quería aclarar es que estos brevities no son brevities que solo usa el vuelo SEAD. Son brevities que utiliza, algunos sí, porque por ejemplo Magnum pues lo usará el aparato que lleve un harm, pero hay brevities aquí que los utiliza cualquier avión. Por ejemplo, este que estaba hablando encima ahora mismo de Matt, si un vuelo de Strike está operando en una zona y de repente tiene un spike de un SAM, quien lo va a cantar va a ser ese vuelo que es un Strike, puede ser una 10, puede ser un F-18, lo que sea, ¿no? O sea que estos brevities no son solo brevities que utiliza un vuelo SEAD, se utilizan en un entorno SEAD, ¿no? Tanto para dar información para que, como dice encima, pues un SEAD reactiva reaccione, o para dar SA al resto del vuelo del paquete, ¿vale? De lo que está haciendo. Y en el escenario en concreto, además, que tal vez vamos a ver si lo planteamos o si no lo planteamos, pues si no es en este va a ser en la próxima. Lo más probable es que un SAM, que haya una C reactiva, que un SAM bloquee o dispare a un vuelo que no es de la C reactiva, sino a un Striker o a una escolta o a lo que sea, y que la C reactiva a esa llamada de defending, de MAD, de Singer o lo que sea, tenga que responder con un working, o si ya lo tiene localizado, con un slapshot o lo que sea, ¿vale? Pero además de ser algo conveniente, va a ser el guión a seguir, que no va a ser la reactiva la que tenga el disparo. Vale, yo no sé si creo que lo que viene a continuación es un poco la parte de procedimiento que hemos desarrollado, los whistles para la parte, exactamente, el game plan de la parte de la preventiva. No sé si de la parte del concepto with whistle hay alguna cosa que queráis aclarar o ampliar o matizar. Si no, os explico un poquito cómo vamos a hacer la parte preventiva. Venga, pues vamos allá. La parte preventiva, pues bueno, cuando tenemos un SAM que funciona de una forma inteligente, integrado una red de defensa que no se va a encender salvo para joderte cuando ya estás en rango de tiro y demás, y cuando le tires un harm se va a apagar, y bueno, un tipo listo, ¿vale? Entonces, esto hay un procedimiento que hay que seguir, que es el correcto, que es lo que está estudiado y establecido para hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es estimularlo. Tienes que conseguir, sabes una zona en la que esperas que haya un SA6, pero no sabes exactamente dónde está. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conseguir despertarlo, ¿vale? Hay que estimularlo, hay que volarle por delante de la nariz. Para eso estamos los Will Whistle, para hacer el cabestro, que es muy divertido, ¿vale? Con mucha energía y con muchos ojos, claro, y muy atento a los sensores, para estimularlo, ¿vale? Para conseguir que se encienda, incluso que te dispare. Estamos preparados, estamos mentalizados en que nos van a disparar. Entonces, tenemos que estar preparados para reaccionar, evidentemente, y para hacer nuestras maniobras, llevar nuestro foto contramedidas, tirar nuestro chaff y hacer lo que tengamos que hacer. Una vez que esté estimulado, hay que hacer el trabajo de detección. Es decir, con los sensores, una vez que se despierta, hay que conseguir detectarlo y confirmar pues, el tipo de amenaza y la zona en la que está. Después hay que hacer el trabajo de localizarlo. Es decir, el 16 tiene una herramienta
maravillosa y que será mucho, mucho, mucho más potente. Creo que ya con la 2.9 que está a punto de salir, que va a ser una bestialidad con el Hard Targeting System, con el pod, con el toy, ¿vale? Que el previty para el pod es el toy, con el juguete que tiene el F16 Block 50, que es un aparato específico de SEAT, muy, 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 muy efectivo. Lo que hace es triangular la fuente de emisión de radar, de forma que si tú vuelas de forma oblicua, ¿vale? No directamente hacia él, sino de forma oblicua, con cierto ángulo, vas teniendo una marcación de los diferentes puntos y haciendo un ejercicio de trigonometría, lo acabas triangulando, acabas teniendo una posición aproximada bastante buena al cabo de unos minutos o de un determinado tiempo de vuelo de dónde está la fuente de emisión, ¿vale? La consigues ubicar en el espacio. Si cuando tengamos la 2.9 dentro de 2 More Weeks, ya sabéis cómo va, por Data Link, ¿vale? Todos los vuelos del paquete de SEAT con el pod comparten en vivo por Data Link la información del pod, porque está un vídeo por ahí que se vio cómo lo hacían, y consigue una rapidez en la triangulación y una precisión absoluta. Es una pasada. Consigues PGM1, que es una precisión altísima, casi para marcar el punto y tirar una bomba, prácticamente. Solo con el pod, sin TGP. Pero bueno, de momento lo que hacemos es, una vez que está detectado, pues hacer ese trabajo de localización, mantenerlo encendido, vivo, mantenerlo interesado y trabajar con el pod y trabajar con el TGP. Con el TGP, si hay, y con los ojos fuera de cabina, si hay plumas, bloqueando con el casco o bloqueando con el TGP en la zona que estábamos predefinido que podría encontrarse, hasta tener el punto, ¿vale? Y entonces, una vez que tengamos localizado el punto, tenemos que hacer el trabajo de supresión. El trabajo de supresión consiste, pues bueno, en mantener harms volando hacia él durante un determinado tiempo, que esté callado, para que se apague o maximizar las posibilidades de que se apague. Y después haremos la última parte, como seremos en la misión una división de 4 aviones, 2 y 2, dos secciones, la sección, el elemento y su punto harán la parte destructiva, es decir, mientras 1 y 2 lo mantenemos suprimido a base de harms, 3 y 4 lo destruirán. Y todo esto pasará pues en un tiempo concreto, en un T-Time más 12 en teoría, si lo conseguimos hacer todo perfecto, mientras los strikers hacen su entrada cuando les demos el aviso y todo coordinadito y todo proceso. Y luego, para hacer esto, ¿cómo vamos a hacer? Pues si Asger pasas porfa la diapa, hemos pensado en este timing que funciona de la siguiente manera. Hemos calculado que un harm tarda 90 segundos en volar 30 millas. Sabemos que 30 millas es una distancia razonable y prudente una vez tengamos localizado la posición del SA-6, que por cierto, al ser también el SA-6, no es una unidad única, sino que está compuesta por radares, lanzadores y demás, no es móvil a priori, o sea, una vez que lo localizas te jodes porque ahí te vas a quedar y entonces tienes la posición. Entonces, una vez localizado, iremos a un holding a 30 millas, desde el cual haremos este ejercicio de separación que se ve abajo, para ganar 90 segundos de separación entre los dos aviones, y cada vez que uno pase por el punto alfa, que veis ahí en la parte grande arriba, le sacude un harm, ¿vale? Entonces, manejando el tiempo y coordinándonos entre nosotros, conseguimos tenerlo suprimido durante 6 minutos, ¿vale? Son 90 por 4 harms que llevaremos, 90 segundos por 4 nos dan 6 minutos. Y durante ese tiempo, pues la otra sección, hará la parte de destructiva, la parte de DEAD sobre todo el SAP. Y eso va a consistir la misión. Y luego tenemos la parte más o menos, que esto ya es repetir lo que ya dije. La parte de reactiva, que es la que preparó Asger. Os puedo explicar un poquito. Bueno, pues la reactiva es, a diferencia de la preplanificada, es cuando no se tiene conocimiento de la localización de una amenaza, ¿no? En el caso de la preplanificada tampoco tienes exactamente la localización. A veces la puedes tener, pero otras veces no la tienes exactamente, pero sabes la zona, ¿no? La reactiva es un vuelo que está a la espera de que algún otro vuelo identifique una amenaza terrestre que no estaba previamente identificada y la acometa. Como dice aquí, ¿no? Que no estén localizadas y que no haya otros harm disponibles que permitan cubrir el bulk time compensation.
consistirá básicamente en hacer situarse en una zona, en un holding previamente definido por la misión, donde se cree que puede haber amenazas en la zona sin haber sido identificadas previamente, y mantenerse a la espera de que algún vuelo pues notifique esa amenaza, y en ese momento es cuando la SEA reactiva pues acomete y lanza lo antes posible un harm que evite que ese SEA pues dispare y abata pues el vuelo de strike que puede estar por la zona y que sin saberlo se ha metido en la zona de influencia en la west de ese SA que no estaba identificado. Y esta es básicamente la reactiva, a diferencia de la preplanificada, que es la que ha explicado antes Fanso. Y esto más o menos es un poquito lo que hemos preparado.